Bien, en este ejercicio filosófico que les voy a plantear, lo vamos a hacer sobre la base de una película. La idea siempre es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de ejercicio filosófico, se trata de que ponerlos en una situación donde se vean obligados a tener que pensar. Concretamente, ponerlo frente a, en general puede ser frente a una situación, frente a un problema, donde tenga que dar respuesta. La respuesta es en base a la pregunta y con la información que ustedes puedan buscar. Esa información que buscan, ese ordenamiento de sus propias ideas que ya tienen, cómo la van exponiendo, y en su exposición cómo una idea tiene que ver con la otra y se va interrelacionando, y en la interrelación hay una que es la principal y hay otras que son las que están fundamentando, están sosteniendo a la principal, le están dando la razón de por qué pienso de esa forma. Esa es la idea de hacer un ejercicio filosófico. Filosófico, además de esto, tiene que tener el carácter de que yo dé una respuesta última y que también me haga cargo de una serie de opiniones que ya se hayan dado sobre el tema y que pueda responder a ciertas objeciones que se me hagan o que yo supongo que se me van a hacer sobre la opinión que yo estoy por proponer, y yo responder y decir por qué estoy en desacuerdo con las opiniones que ya se han emitido sobre el tema. Y en todo eso engloba afinar más el ejercicio filosófico. Por supuesto que hay distintos niveles de poder irlo haciendo. Cuando uno toma los libros que escribieron los filósofos, y digo filósofos, son los filósofos clásicos, aquellos que ya la historia lo ha consagrado como los maestros. O también se podría tomar como criterio cuando uno toma los libros de aquellos filósofos que fueron capaces de congregar a discípulos o fundar una escuela o crear una rama dentro de la filosofía o una corriente dentro de la filosofía. A eso le titulamos filósofos que han llegado a una altura en lo que estamos diciendo, de dar respuesta a una enormidad de problemas, fundamentar sus respuestas y darnos a entender que allá donde nosotros no encontrábamos problematizaciones, hay una serie de problematizaciones que hay que problematizar, que hay que ser crítico, hay que criticar. Acá el concepto crítico lo tomamos en general. Hay corrientes filosóficas que la crítica es un concepto muy específico, que se llama el criticismo o la crítica, tal como la entendió el gran filósofo Emmanuel Kant, ¿sí? Donde pone su propia capacidad de conocimiento bajo la luz de la propia razón y la somete a una crítica, en el sentido de que la somete a ver cuáles son las condiciones de posibilidad que se tienen que dar, que hacen que que el conocimiento científico sea posible. En sentido general, crítica es decir, yo no tomo algo por tal cosa porque todo el mundo la toma, sino que quiero tener seguridad, certeza, hago preguntas, formulo contraargumentos que no me satisface lo que los otros dicen, tomo distancia frente a esta realidad que todos la toman tan naturalmente, y yo intento entenderla mejor o ver qué aspecto veo que la mayoría está siendo, digamos, como manipulada,
Y me parece que hay que tener en cuenta, y bueno, y así, hacer ese ejercicio es muy laborioso, por supuesto, ya hay que contar con mucha información y con una habilidad y un talento de poder focalizar un tema con la mayor neutralidad posible, objetividad posible. Bueno, ejercicios filosóficos, entiendo entonces que es darle a ustedes no simplemente una tarea que tengan que elaborar una opinión, sino que la opinión tiene que ser bien elaborada. La tienen que poder defender frente a preguntas y objeciones que se le haga a esa opinión que ustedes que están sosteniendo y que la manera de presentarlo sea elegantemente, que sea con una lógica, con una coherencia interna de cómo los pensamientos uno se apoyan y se van clarificando mutuamente. Vamos a dar mejor en los próximos videos más característica que es hacer ejercicio filosófico o comúnmente también se le titula cuando uno ya está cursando la profesión de filósofo en distintas disciplinas de que uno va tomando conocimiento, se nos pide que hagamos sobre ciertos temas o que hagamos una elección de ciertos temas, de ciertos autores y que elaboremos un ensayo. La figura del ensayo tiene esta figura de yo tomar un tema no tan amplio, muy específico, formular mi propia tesis, lo que yo voy a sostener en síntesis y después todas las pruebas que vienen a continuación que sostienen esa tesis. También la imagen del ensayo es una especie de ejercicio que uno tiene que ir habituándose para poder comunicar sus ideas, que significa cómo yo he trabajado con una realidad, esa realidad la intenté conocer de esta forma y he conocido que esta realidad es esto y sostengo tal proposición. Entonces, sostener proposición en este caso sería sostener una tesis. Como las tesis, que es la formulación de una afirmación, normalmente la formulación de una afirmación, lo más clara, concisa posible, viene a continuación la argumentación que que sostiene esa afirmación. Es decir, me tienes que decir por qué tú afirmas tal cosa. La amplitud, como se hace la fundamentación, ya es el nivel del conocimiento que uno ha adquirido sobre y el nivel de investigación que se ha realizado. Entonces tiene que haber investigación, tiene que haber una serie de lecturas concretamente sobre autores pertinentes a ese tema y una lectura profunda sobre ese tema, una meditación personal sobre esa realidad y poder volcarla posteriormente. Bueno, en este ejercicio filosófico lo vamos a hacer sobre una película. Hay muchísimas películas, por no decir todas, y cada uno tiene su preferencia, por supuesto, pero hay muchísimas películas que realmente el director deliberadamente trata ciertos temas que son bastante profundos, bastante delicados, universales y realidades existenciales que nos tocan a todos. O la manera como el director ha tratado en esa película o ha presentado una historia que pasaría a ser como universal o que revela algo del ser humano, eso va a depender de la calidad del director y que existen películas de ese tipo gracias a que sí existen. Ahora, el nivel de opinión, de crítica que uno puede tener sobre una película también tiene distintos niveles. No somos especialistas, no estamos estudiando
cinematografía, no estamos estudiando directores de cine y tampoco hemos tenido una introducción a lo que es el lenguaje cinematográfico, pero aún así uno como espectador o como cinéfilo, como alguien que ama el cine, ama ver películas, por supuesto que tiene un nivel de reflexión, si es que no la quiere renunciar, cuando ve una muy buena película y la quiere entender y la va entendiendo y entiende el argumento y ve las actuaciones y la conmoción que siente frente a cómo ha sido contada la historia, ese es el nivel en el que nos movemos la mayoría de la gente. Por no decir si es que estamos en aquel nivel que es el que vamos a tener que salir, decir yo simplemente quiero, cuando veo una película, quiero ponerme a hacer algo para no pensar. Esa sería una postura. La otra postura es decir, no, quiero disfrutar de una película y cuanto más la entiendo la película, más la disfruto, más comprendo ciertas cosas, más veo la coherencia de ciertas actuaciones, la forma, la elegancia, cómo se actúa y lo que transmite el personaje principal o la historia en general. Entonces, ¿cuáles son las ideas que yo les propongo que tengan en cuenta a la hora de hacer este ejercicio filosófico con la película que ya les dije, que es Truman Show, la historia de una vida? Bueno, el primer momento, el elemento básico, real, como el piso, es decir, ¿de qué se trata la película? ¿Qué cuenta la película? ¿Sí? La reseña de la breve historia que está narrada en la película. Ese es el elemento A que hay que tener, que todos tenemos que estar conscientes que estamos hablando sobre esta película, que esta película dice, narra, cuenta tal cosa. ¿Sí? Ese no lo tenemos que obviar jamás de ninguna película, sobre qué se trata, qué es lo que ha contado, qué historia narra. Posteriormente viene ya otro nivel. El primer nivel ya es un logro, es decir, significa que has entendido lo que has visto, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa al personaje principal? ¿Qué es lo que le ha sucedido y cómo termina la película? ¿Cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina? O sea, la historia así lineal, tal como está narrada en la película. El segundo nivel ya es, hasta ahí, digamos, no es propiamente un ejercicio filosófico. Ahí es un nivel de comprensión de la película que hay que hacerlo para no quedarse en este nivel donde uno dice, yo cuando veo una película es porque no quiero pensar en nada. Aquí yo cuando quiero ver una película la quiero entender porque quiero, así la disfruto mejor. ¿Sí? Ahora bien, a partir de ahí viene ya el puntapié donde se va a desprender la reflexión filosófica. Este puntapié puede ser, bien, pero ¿cuál es el mensaje que me quiere dejar la película? Que me deja la película. Puede ser, uno que, ¿cuál es el mensaje que quiso dar el director con la película? Ese es un tema que habría que saberlo descubrir. O sea, la historia toda la entendemos, pero ¿cuál es el mensaje que quiere dejar con la película el director? Ya es todo un tema de una reflexión de otro nivel. ¿Y cuál es el mensaje que a mí me deja la película? ¿Qué es lo que a mí me dice la película particularmente? Entonces ya ese es otro nivel de mensaje. Aquí ya hay que seleccionar una serie de escenas, es decir, esta es la escena que veo yo que sostiene o donde se revela, que creo que ese es el mensaje de la película. Acá está dado la idea clave de la película. Y sobre esa idea clave, sobre ese mensaje es donde yo tengo que empezar a elaborar y trabajarla. Y empezar a profundizar y a leer y a tener una serie de información y a desplegar esa idea fundamental y yo después hacer una afirmación sobre esa idea fundamental. No quiero entrar a temas particulares porque
quiero que todos la vean, cuento que todos la vean a la película en un principio. Pero como en la historia principal se va a tratar, en un nivel A, se va a presentar de que se está realizando un reality show, ¿sí? Entonces ya ahí con ese nombre del reality show, y después va a ver cuáles son todas las características que tiene este reality show que presenta la película de Truman Show, la historia de una vida real. Ya con el tema del reality show yo me puedo quedar y decir, bueno, acá lo que me quiere decir es que es un reality show, entonces uno ya puede hacer una serie de reflexiones. Y voy a cerciorarme, voy a informarme bien en qué consiste un reality show, cuál es su creador, cuáles son sus formas de hacerlo, etcétera, etcétera. Y después ver bien cómo aparece aquí este reality show, qué característica tiene, la forma, etcétera, etcétera. Y sobre todo esa información que tengo, yo formular una hipótesis. Yo formular una proposición, una tesis. Decir, bueno, yo pienso tal cosa sobre los reality show y el reality show de Truman Show. Esta es la afirmación y lo sostengo por este punto. Bueno, ese ya es una reflexión crítica sobre la película y depende del nivel en que yo llevo el tema que estoy tomando como ejemplo. Estoy tomando la regla del reality show. Se puede decir que estás haciendo un análisis filosófico sobre este punto. Un análisis filosófico desde la filosofía, desde la moral filosófica y desde la ética filosófica, tomando al reality show y al reality show tal como aparece en la película, tal vez un planteo último podría decirse cuál es el límite que hay que tener para que un reality show no atente contra la dignidad de la persona. O sea, ya esta es una pregunta bastante seria, una pregunta que no se la hace cualquiera, una pregunta que es pertinente al tema y que vale la pena tener una respuesta sobre ese tema. Estoy dando un ejemplo, repito, si yo quiero llevar a un nivel filosófico desde la ética, puedo plantear esa pregunta. También puedo hacer una divergencia y plantear la actuación de un artista donde se ve comprometida la vida personal de otro, hasta dónde tiene que llegar su propia actuación. Ese podría ser otro planteo sobre este tema. Bueno, desde otro enfoque, cuando ustedes vean toda la película y vean toda la historia que se cuenta, otro enfoque podría decirse, bueno, yo ahora, yo lo que noto, lo que más lo veo como algo reiterativo, y tal vez es una del mensaje que el director nos quiso dar a que pensemos nosotros los televidentes, nosotros los espectadores de ciertos espectáculos. ¿Qué grado de complicidad tenemos con lo que está sucediendo ahí? En lo que es el rating. ¿Y cómo valorarlo moralmente a eso, éticamente? ¿Es bueno o malo? O sea, ¿hasta qué punto un televidente puede sentirse que es inocente si está dando rating a un espectáculo, supongamos, a un espectáculo que es bastante inmoral? Y yo le estoy dando rating a ese espectáculo para que siga siendo el más visto. O yo le estoy poniendo un me gusta a un mensaje o a una foto que es una invasión de la privacidad. Bueno, ese sería un tema del punto de vista ético planteado. Otro enfoque
que se lo puede tomar para allá. La idea es que una vez dada la historia, que yo la tengo que, la reseña que se cuenta, que la tengo que conocer y la tener bien presente, cuando viene el tema del mensaje, lo que a mí me parece que me deja a mí esta película y lo que me hace pensar esta película, lo que me impactó y lo que ahora me cuestiona a mí, estoy dando ejemplos anteriores y bueno, ahora lo que me cuestiona es yo como telespectador, wow, cuán importante soy. Bien, los artistas como artistas, hasta qué punto tienen que llegar en ciertas actuaciones, es lo que me deja pensando. Esta forma de entretenimiento que es un reality show, hasta qué punto esa forma, esa figura de entretenimiento está legitimada o no tiene que estar legitimada. Porque si yo digo, yo lo critico y no estoy de acuerdo sobre qué principio me estoy basando para descalificar esta forma de entretenimiento? Y otro, bueno, sí, ahora voy a poner otro más, dándole a entender cómo ya estoy llevando en el momento del mensaje, ya estoy yo entrando a ciertos puntos y estoy disparando preguntas de índole filosófica o estoy haciendo un análisis que tiene que llegar a cuestiones últimas. Acá la cuestión última es sobre el bien y el mal, la actitud del hombre, el crecimiento. Sobre este punto, tomando otro ejemplo, alguien puede decir, bueno, para mí el mensaje es que efectivamente se me descubrió que tomando como una analogía, como una comparación de lo que se cuenta en esa historia, me dice a mí que yo tengo que tomar conciencia de que yo puedo estar en una burbuja y que algunos se encargan en que yo pertenezca a esa burbuja y están sosteniendo esa burbuja, pero no se sostiene a no ser de que yo mismo, el que está dentro de la burbuja, también la sostenga. Entonces, no tengo que vivir, no tengo que transcurrir mi vida tan ingenuamente de creer de que todo lo que me rodea es algo natural porque ya está diseñada en forma de burbuja, ya está diseñado como una bóveda que me está atrapando, pero ese estar atrapado solo consigue bajo mi consentimiento. Es decir, es una bóveda que solo se sostiene desde dentro. Es decir, muchos están empecinados en haberla formado y en que yo esté aquí, pero solo se mantiene con mi consentimiento. Bueno, entonces ahora viene todo un tema. Me tienes que decir qué es esa bóveda, quiénes son los que sostienen, cómo influencia esa bóveda en ti, qué es lo que hace la mayoría de la gente y cómo es que tú la puedes, y cómo es que solo bajo el consentimiento tuyo eso se sostiene. Y si tú ya no lo consientes, realmente sales de esa bóveda, ¿cómo se hace eso? Dame los pasos. Y bueno, y ese es todo un planteo, todo una elaboración, decir, sí, esto hay que salir de esto. Ese ya no es un planteo de tipo ético, un planteo de tipo antropológico. La dimensión social del hombre, la dimensión cultural del hombre, el hombre y su libertad, lo que le condiciona y lo que lo determina. Y el ejercicio de su libertad. Otro ejemplo voy a dar, otro ejemplo de cómo yo puedo encarar a esta película porque tiene varios elementos donde, y no sé, y otros más que ustedes me lo tienen que decir y sorprenderme. Puede ser de que alguien diga, después de ver la película, ahora tomo en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosas
son aquellas ficticias y qué es lo real. ¿Qué es aquello que yo le adjudico realidad siendo una ficción? ¿Y qué es aquello que es real? Y no lo descubro. Entonces, ya este es un planteo de índole metafísico, es decir, frente a la realidad y la irrealidad o la ficción. Ya son dos categorías enormemente universales y profundas, muy queridas para la filosofía. Lo puedo encarar por ese punto y yo dar una respuesta a ese punto, decir, bueno, y yo voy a dar una respuesta. Decir qué es lo real, qué es lo ficticio, por qué podemos adjudicar realidades hacia ciertas ficciones, cómo salir de la ficción y ir a la realidad, cuáles son los pasos que hay que hacer. ¡Wow! Gran tema. Incluso doy este último ejemplo para que ustedes vean cómo, una vez dada la historia, tomando el mensaje, en el mensaje tomo yo un planteo, ese planteo lo explicito de una manera más exacta, lo empiezo a desplegar, empiezo a profundizar e investigar y después lo vuelco en una opinión personal. En esta historia, la experiencia del amor tiene un elemento importantísimo. Es decir, otro que está escuchando todas las opiniones dice, disculpen, yo voy a dar mi aporte a esta película. Y el aporte es que no podemos soslayar, no podemos dejar en segundo plano lo que en el personaje, las escenas en que el personaje vive como experiencia de amor. ¿Y cómo es esa experiencia la que lo va a empezar a sacar? Y el amor de la actora, que después pasa a ser una telespectadora, ¿cómo está presentada en la película? ¿Y qué es lo que diría yo? ¿Cómo el amor libera y de qué libera el amor? Y ese es el tema que quiero tratar. ¡Wow! Todos los que hemos dicho son temas y este es un temón, otro tema. Y es pertinente a la narración de la película, claro que es pertinente. O sea, la película te va dando elementos que no te puedes quedar indiferente y eso aparece y a alguien le puede impactar y decir, ah, por esto quiero yo entender más, esto quiero fundamentar y profundizar más. Bueno, y hay otras formas también, por supuesto, detenerse en ciertos personajes y uno ahí ver el mensaje y la estructura y cómo se va articulando con todos los otros que aparece. Le digo un ejemplo, pero no lo voy a desarrollar. Alguien puede decir, bueno, el personaje permanentemente, más de una oportunidad, y para mí pasa a ser como un símbolo. Él quiere viajar a Fiji. ¿Qué es Fiji? Todos tenemos en el corazón nuestro un Fiji a donde queremos ir. ¿Cómo este Fiji, en qué escena va apareciendo? ¿Y qué hay? ¿Y qué es lo que se acontece en esa escena a razón de que se busca Fiji? Listo, otro tema para que ustedes lo puedan elaborar. Y finalmente alguien, cuando yo dije los personajes, alguien puede decir,
Está bien, todos nos estamos centrando en Truman Show, el personaje principal, pero para mí hay otro personaje que es principal. Y este es el personaje que hay que trabajarlo. Y el mensaje de la película está puesto en este otro personaje principal. El que aparece como un dios y que es el padre del mundo el mundo que le ha creado para Truman. Y ahí yo empezar a trabajar con ese personaje, ver el diálogo, las cosas que dice, que hace, cómo interviene, qué le propone, qué significa, qué simboliza ese personaje. Bueno, no sé, les mostré una especie de abanico, siempre centrándose en lo que es el mensaje y en el mensaje ya puntualizar y desplegar esas puntualizaciones. Ese es el ejercicio filosófico sobre una película que les propongo. ¿Sí? Ya hemos visto varias películas, hemos visto Venciendo a Gigantes, el de las olas, eh, donde hemos trabajado dos elementos en esas películas. Y hemos visto un episodio de los simuladores de El debilitador social. Bien, entonces, esto es lo que yo les propongo con Truman Show. Si se animan a uno de estos temas, son grandísimos. O ustedes mismos elaborar un tema.